Bueno, buenos días para todos los compañeros y compañeras que nos acompañan aquí presencialmente y quienes nos acompañan en línea. Hoy estamos haciendo la segunda sesión de los primeros viernes del Comité de Ética de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública y nos acompaña el día de hoy el profesor José Pablo Velázquez Escobar con la conferencia cuya pregunta motivadora es ¿cuáles son las dimensiones normativas en la investigación científica? El profesor José Pablo es profesor de esta facultad, él está formado en odontología, en derecho y también hizo creo que también tiene una maestría en salud pública, ¿cierto, profe? O yo me la estoy inventando. Maestría en derecho. Y es doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Le agradecemos pues que nos acompañe y lo invito aquí, profe, a que empecemos con la sesión. ¿Se quiere sentar? ¿La quiere hacer desde ahí? ¿O viene para acá? Ah, bueno. Ah, usted ya tiene micrófono. No me he dado cuenta. Buenos días. Es un gusto estar aquí en esta casa que me acogió desde hace 8 años. Yo tengo una trayectoria con la universidad como docente desde el 2008, pero desde el 2015 hasta estos días he estado en esta casa muy a gusto y hoy me invitan a conversar sobre algo frente a lo cual reconozco no tengo un título formal en cuanto a bioeticista, pero sí me he dedicado por las situaciones de la vida a estudiar asuntos de la ética en la investigación y por ende también el tema de la relación derecho-ética en investigación. Y justamente la profesora Mónica, a quien le agradezco su amable presentación, me propuso que, dada hay veces la dificultad para entender algunos conceptos o alguna terminología asociada a las prescripciones de reglas, pautas, declaraciones que regulan o pretenden regular la ética de la investigación, me dijo, pensate en una preguntita y una conferencia en la cual trates de dar desarrollo a dicha pregunta. Pues hoy estamos aquí para hacer una disertación muy sencilla alrededor de cuáles son esas dimensiones normativas en la investigación científica. La temática abordará asuntos sobre precisiones conceptuales, entre ellas, qué es eso del universo normativo y cuáles son las dimensiones del universo normativo. Luego nos centraremos en la dimensión moral, la dimensión jurídica, técnica y convencional o social de la investigación científica y haremos alusión a algunos problemas en el orden normativo en la investigación científica actuales y cómo se vienen abordando o enfrentando en nuestro medio y a nivel global también. Y como es mandatorio, pues cerraremos con una conclusión. Recuerdo por allá que en el año 2012 realicé una tesis de maestría denominada el odontólogo como operador jurídico del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y eso tiene un montón de aspectos teóricos detrás, pero este libro de un profesor de la Universidad de Antioquia, el doctor Diego Martínez Marulanda, para mí fue muy ilustrativo. Y pese a ser del año 2000, es muy vigente en muchísimos de los temas que trata alrededor de lo que es la norma, la normativa, la normatividad, que son conceptos que ya iremos abordando. Es un recomendado, es un texto de una alta calidad dentro del abordaje filosófico, antropológico, alrededor de la categoría derecho y norma. Y allí, justamente desde un abordaje antropológico, filosófico, hace notar cómo es que la cultura tiene unas funciones muy potentes en pos de la preservación de las sociedades, de los colectivos, y esto no sería posible en buena medida si no está presente la parte normativa. El ser humano
es en su dimensión libertaria que trasciende los actos meramente de hombre, animalescos o de animales no humanos, sino que como ser dotado de conciencia, voluntad y libertad, ha ido desarrollando sistemas normativos que posibilitan la vida, la convivencia y tienen esa teleología de buscar la paz social, la cohesión social. Entonces, Martínez Marulanda nos indica que la cultura como fenómeno producido exclusivamente por la humanidad cumple una función integradora, cohesionadora y perpetuadora del conglomerado social. Y la activación de dichas funciones corresponde y se explica específicamente con relación a la forma cultural denominada normatividad. No me voy a detener a hacer un análisis de conceptual o de definiciones. Simplemente voy a mostrarles que la investigación científica como un producto cultural, y perdónenme los de la investigación cualitativa que se extrañaría o se echaría de menos que en algunas de sus tesis de investigación no se hable de constructo cultural. Pues el constructo cultural de la normativa tiene muchísimos elementos teóricos conceptuales que le ayudan a dar forma y que posibilitan la manera en que se entronizan la sociedad y que hacen funcionar y operar la sociedad. Para ustedes es innegable que la investigación científica hoy día se para en un marco axiológico muy potente. La investigación y esa búsqueda de conocimiento, que en últimas conocimientos deben ser confiables, deben ser ciertos, tiene una apuesta muy fuerte con la verdad. Eso hace parte de la axiología y ello implica per se del investigador valores como la integridad, como la honestidad, como el espíritu crítico, la humildad intelectual. Sin esos valores, la ciencia podría ser muy caótica, muy errática, muy caprichosa, y eso conduciría pues como a más que al progreso o al desarrollo de la humanidad y de los modos de vivir en este mundo habitable que tenemos hoy, podría antes ser mucho más dificultoso. Entonces, es claro que hay un papel muy potente desde la filosofía, desde la cultura, con el aporte de los valores. Y lo que quizás vale en algunas latitudes, no valdrá tanto en otras. Pero cuando hablamos de conocimiento científico, sí ha habido una pretensión de validez universal, de valores universales alrededor de esa figura de el conocimiento verdadero. Eso tiene que ver mucho con la ontología o la gnoseología, la epistemología, el compromiso por la verdad, la abnegación, la humildad intelectual, la honestidad, la colaboración, son parte de algunas de esas representaciones axiológicas que van recogiendo diferentes cuerpos normativos, que algunos vienen de la doctrina, es decir, la doctrina, por doctrina han de entender ustedes que hay estudiosos de este tema de la normativa en la investigación científica, y estos teóricos pues van a partir de sus reflexiones aportando a construir teorías y modelos éticos, normativos, que incluso llegan a devenir en normas jurídicas que vinculan a los diferentes agentes que están en pos de la producción de conocimiento científico. Entonces los valores están allí, permeando permanentemente, atravesando esos códigos que se van construyendo consuetudinariamente. Y ni que hablar también de las virtudes que van muy de la mano de los valores, pero las virtudes ya son formas habituales en las que un ser humano en la cotidianidad ejercita hábitos en pos de la excelencia, de manera reiterada. No es
de la virtud, la improvisación o la arbitrariedad. De la virtud es la disciplina, el trabajo abnegado, habitual, consuetudinario, en pos de buscar la excelencia. Una excelencia que no es un punto de llegada, sino que a manera de Ítaca es el recorrido que hacemos nosotros y los investigadores y los comités de ética y en general todo lo que hoy se tiene como institucionalidad alrededor de la investigación científica. Debe exigir unas prácticas cotidianas que exige de quienes detentan ejercicios, prácticas en investigación científica, pues ese tipo de hábitos reiterados. La abnegación científica, la perseverancia, incluso la capacidad de reconocer con humildad científica que los resultados adversos a las hipótesis también son conocimiento. Ese espíritu altruista de investigar en pos del bienestar de la humanidad y de la vida en este planeta más que intereses personalistas. Eso hace parte de unos referentes de la virtud. Recuerden que Aristóteles pues, nos propone unas virtudes éticas y ya no éticas y entre todas ellas, pues la sabiduría y la prudencia hacen también parte de ese bagaje o equipaje de cualidades de las cuales debe estar dotado un investigador. Entonces, muchas virtudes orientan la construcción de marcos deontológicos en el ámbito de la investigación científica, y hablo de marcos porque ha sido muy difícil tener, por ejemplo, un marco único de regulación de las buenas prácticas de integridad científica a nivel global. Sin embargo, ya se están dando lineamientos y en muchas latitudes vienen desarrollando esto y allí hay virtudes mencionadas explícitamente. Los principios como mojones, como fundamentos, como basamentos sobre los cuales se construyen grandes teorías e incluso grandes sistemas normativos en ética, en investigación, han sido sin lugar a dudas protagonistas en el siglo XX y hoy todavía tienen un gran protagonismo, aunque decir que el enfoque principalista es el único y es el que debe imperar en el escenario del quehacer científico, eso sería reduccionista, pero no podemos negar esos grandes aportes que se hicieron en su momento cuando empiezan a mirarse cómo a partir de los derechos humanos es fundamental reconocer a la persona humana, su autonomía, buscar que el quehacer de la ciencia sea en pos de beneficiar a las personas, a la sociedad, que la investigación implica una justicia epistémica de muchos matices, de muchos órdenes, y que un mandato innegociable y que hace que ese principio quizás prime frente a otros, es que todo investigador o sus colaboradores debe abstenerse de causarle daño a un sujeto participante, un daño no justificado o injustificado. Y eso de daño no justificado o injustificado, pues lo hablamos en sentido moderado porque además debería ser involuntario. En la investigación no se tolera los daños voluntarios o intencionados de ninguna forma. Entonces, se prevé que hay riesgos y que el resultado de daño no sea intencionado, sino que sea excepcionalmente un resultado de esa investigación. Entonces, allí estarían esos principios que son los clásicos que nos propone la escuela anglosajona, pero que son ampliados por otros autores en Latinoamérica u otros autores en Europa, donde, por ejemplo, al principio de la dignidad humana, al principio de la vulnerabilidad, principios como la solidaridad, la cooperación, la protección social, la justicia social, van transversalizando todas estas prácticas. Entonces, los principios son esos basamentos que orientan y se consideran que son vinculantes. En principio se llaman prima facie, salvo que exista una regla especial, una pauta, no regla, una norma prescriptiva o descriptiva
que desarrolle de forma particular y completa un asunto de interés o relevancia ética o jurídica. Si hay una regla, entonces se aplica la regla. A falta de regla o cuando la regla quizás no es clara o es confusa, hermenéuticamente se debe hacer un sistema de integración e interpretación de las normas más abierto y los principios entran a dialogar. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque el escenario de la ética de la investigación es un escenario donde debo decir a ciencia cierta que no existen un ordenamiento normativo, ni ético, ni jurídico, ni técnico, ni social o convencional, que en estos momentos dé cuenta de todas las situaciones posibles que emergen alrededor de la investigación científica. Y ante esa imposibilidad y los vacíos que hay en la norma, quienes fungen como operadores normativos en pos de salvaguardar la integridad científica, proteger a los sujetos participantes, proteger los recursos que se destinan a la investigación de alguna manera, proteger la biosfera, la vida. Ellos muchas veces tienen que acudir a elementos de discusión dialógica para la toma de decisiones y los principios son una fuente muy relevante a la hora de tomar decisiones. Entonces, muchas veces uno se encuentra con preguntas de investigadores, ¿es que eso en qué norma está? ¿Cuál es la prohibición expresa? Y creo que ese tipo de situaciones son las que nos invita este tema de la ética en la investigación, porque la ética en la investigación, si bien el derecho ha incursionado allí y es muy potente e importante, es secundario. En la ética en la investigación prima más el ejercicio dialógico de llegar a consensos a partir de unos referentes normativos que no impositivos, sino que son orientadores. Por eso la palabra pauta o guía o lineamiento es que orientan, que tienen un nivel de certidumbre racional, de razonabilidad, pero que en ciertos casos en particular pueden no vincular en las decisiones a los comités de ética por unas cuestiones contextuales particulares que deben analizar o revisar. Ergo, tendrán entonces, a partir de esas discusiones, integrar normativamente valores, virtudes, hechos, fenómenos e incluso las percepciones, representaciones sociales de los que estén afectados por la eventual toma de decisión, en particular cuando se trata de las comunidades, los individuos, sujetos participantes de las investigaciones. Bueno, para casi todos la palabra norma es muy conocida. La norma es una regla que pretende regular una conducta humana particular. La norma tiene una pretensión y es que esa norma pretende proteger un bien jurídico, un bien ético, un bien moral. Esas normas también en esa perspectiva teleológica de protección, de salvaguarda, entonces puede llegar a prohibir, puede llegar a permitir, puede llegar a facultad, y por eso vemos normas en investigación científica que prohíben, por ejemplo, realizar experimentos sin consentimiento informado, investigaciones experimentales sin consentimiento informado. Eso es una prohibición que está en la norma, pero también tiene permisiones. Y allí encontramos que las permisiones son que quien, cumpliendo unas valoraciones éticas, unas reflexiones éticas y hayan pasado por un comité de ética, pueden efectuar y pasar a ejecutar su proyecto de investigación. Son facultades, son permisiones. Y generan obligaciones de hacer, de dar, de no hacer. Entonces hay veces normativamente, ya cuando hablo de normativa, estoy hablando desde un marco mucho más amplio. La normativa implica, por lo general, conjunto de normas que regulan una materia específica. Entonces, una normativa puede contener una o varias normas que regulan una materia en particular. Y esta normativa hay veces es confundida
con normatividad. Aquí lo tratan por lo general como sinónimos, pero no son sinónimos. Cuando hablamos de normativa, hablamos de una organización de normas que regulan una materia particular, y la normatividad es una calidad de normativo, es la calidad de normativo que tiene algo. De hecho, primero paso a reconocer, por ejemplo, que el Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública tiene una página web muy buena. Estuve consultándola para esta presentación y reconozco lo que han desarrollado al interior de esta página web, unos recursos para los investigadores geniales. Hay una parte que dice normatividad. Yo preferiría que cambiaran esa parte de normatividad por normativa de la ética en la investigación. Bueno, ya las pautas son normas también, son formas sinonímicas de hablar. Esas pautas, esas normas pueden aparecer en documentos diferentes, constructos técnicos como guías o lineamientos, algunas de carácter descriptivo que describen aspiracionalmente qué se quiere con la investigación científica. En Colombia, por ejemplo, existen unos lineamientos para los comités de ética y bioética en investigación científica, unos lineamientos. Uno debería poder seguir esos lineamientos, pero los lineamientos tienen un margen de movilidad, no son camisas de fuerza para sus destinatarios en el sentido absoluto, porque les da un margen de reglamentación, por ejemplo, a los comités, según sus contextos, según sus circunstancias particulares. Pero hay unos mínimos, y esos son unos acuerdos de ética mínima o unos acuerdos técnicos mínimos para que funcione lo que se pretenda funcione con esos lineamientos. Lineamientos que suelen estar en políticas públicas, por ejemplo. Cuando se habla de carta, esto es muy importante porque la investigación científica está en el core de los derechos humanos. Y los derechos humanos no son solamente la Declaración de Derechos Humanos de la ONU del 48, sino que es mucho más amplio que eso y está en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que está compuesta por la Declaración, pero también por los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Esa carta, que es muy amplia, pues contempla en el artículo 25, si no mal no estoy, o 27, la memoria mía no es muy buena, pero sé que está entre el 25 y el 27, el derecho a la ciencia y a los beneficios de la ciencia. Y eso está en una carta, y una carta es una solemnidad muy grande en el discurso normativo porque tiene la virtud, por lo general, de ser un documento fundacional de algo muy grande. Por eso hay veces se habla de la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, que partió la historia jurídica de Inglaterra. Fue muy importante. Y después de ella sería el Bill de Derechos y cómo esa monarquía empieza a constitucionalizarse. La Carta Magna hace parte del ordenamiento jurídico de Inglaterra, datando de 1215. Por eso, en nuestro escenario popular, muchas veces decimos la Constitución política es la Carta Magna de Colombia. No es la carta, pero metafóricamente y embelleciendo el asunto, hablamos de la Carta Fundacional de la Constitución Política de Colombia. Entonces, existen cartas contentivas de normativa muy importante y relevante, como la Declaración de Derechos Humanos, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como la Carta de la Organización de Estados Americanos, que también trae ese artículo alrededor del derecho a la ciencia y sus beneficios y a la protección de los derechos de autor, y el Protocolo de San Salvador en su artículo 14 o 13 también hace eso, pero se amplía incluso a los desarrollos técnicos o tecnológicos. Ya una declaración suele ser un documento en el que un organismo multilateral, a partir de abordar una problemática en particular, de manera consensuada, declara una intencionalidad de cómo abordar ese problema, ese asunto, ese tema en particular,
Y cuando se hace en un órgano multilateral, por ejemplo, como la Organización de Naciones Unidas, eso vincula a los estados parte. Entonces, la Declaración de Derechos Humanos es una de ellas, pero también tenemos la Declaración de Ética y Bioética, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que en materia de ética e investigación es bien pertinente. Las convenciones o tratados también son documentos que buscan producir efectos éticos jurídicos entre las partes que los suscriben. Entonces, ya todos los desarrollos de los derechos humanos, como por ejemplo con los niños, niñas y adolescentes, el Código, la Declaración Universal de la Infancia, que son las personas en condición de discapacidad, todas las convenciones alrededor de la protección a la mujer frente a las violencias de género, las que proscriben la esclavitud en cualquiera de sus formas. Estas convenciones o tratados son producto de el consenso de múltiples partes que quieren vincularse y asumir las obligaciones que se derivan de él y que entra a los ordenamientos jurídicos de sus países vía integración normativa como tratado a través de leyes, y en Colombia la figura del bloque de constitucionalidad también es muy socorrida para entender este tema de cómo nos relacionamos con la normativa internacional. Y allí está, por supuesto, normativa de ética en la investigación. La Constitución Política de Colombia tiene en desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales un apartado destinado a la investigación científica. La ley que le sigue en orden jerárquico a la Constitución Política, y entonces tenemos algunos desarrollos legales alrededor de la investigación científica. Muchos de ellos están, por ejemplo, contemplados en códigos deontológicos, de manera muy vaga, pero el Código de Ética Médica, que es la Ley 21 del 83, alude a algunas obligaciones de ética en la investigación de los médicos. Lo mismo acaece con la odontología, lo mismo acaece con la enfermería y otras tantas profesiones que han sido reguladas. Pero también cuando hablamos de la ley estatutaria en salud, allí hay mención al derecho fundamental a la salud y dentro de él está el tema de la investigación científica, y dentro de los derechos de los pacientes, el tema del consentimiento informado incluso para participar en investigaciones, pues está al orden del día. Están los actos administrativos de diferente naturaleza. Hay decretos, ustedes conocen la famosa resolución 8430 de 1993, eso es un acto administrativo, pero también está la 2378 de 2007, no sé si es esa la de buenas prácticas investigativas del INVIMA en investigación farmacológica. Son actos administrativos y existen circulares. Por ejemplo, en temas de pandemia salieron muchas circulares tratando de dar línea de cómo abordar ciertas investigaciones en el contexto de la emergencia social y sanitaria. También para esto hubo un decreto en particular. Hay sentencias y decisiones. Aquí en el tema de actos administrativos hay un problema normativo, porque miren, nosotros tenemos una cultura el término es santanderista, somos muy apegados a la ley, el espíritu de Santander, el espíritu de las leyes, nada se puede hacer por fuera de las leyes. Entonces, queremos llevar el escenario jurídico procesal al escenario de la ética en investigación. Entonces, queremos convertir un comité de ética en un tribunal de juzgamiento. Muchas veces se nos hacen esos reclamos y se nos piden y se nos quiere tratar como que nosotros producimos actos administrativos y por ende debe posibilitarse una vía dentro del debido proceso a que los actos administrativos pues cuenten con recursos como reposición, como de revisión, de reposición e incluso de apelación, subsidiariamente de apelación. Y si eso no operara, incluso la posibilidad de demandar ante el contencioso administrativo ese acto administrativo. Hay investigadores que piden eso, pero es esa idea de juridificar y judicializar el escenario de la ética en la investigación, donde prima es el diálogo
ético, prevaliéndose del insumo del derecho. Pero el insumo del derecho es, digámoslo aquí, un apoyo muy significativo, pero que no es el único que determina esto. Entonces tenemos aquí nosotros legal, para que produzcamos un acto administrativo, los comités de ética tendríamos que estar investidos de autoridad de origen constitucional y legal. Y eso al momento de hoy no se ha dado. No tenemos esa facultad, no tenemos esa delegación. Máxime porque el tema de la investigación no es una cuestión únicamente de interés de intervención del Estado, eso también tiene que ver con la vida privada. Entonces, se busca que no exista tanta injerencia del Estado en materia de hiperregulación paternalista del quehacer de la ética, porque entonces ya dejaríamos de hablar de ética en la investigación y nos centramos a hablar es del derecho a la investigación, el derecho en la investigación. Y ya no hay comités de ética y bioética, sino comités jurídicos en investigación científica. Pero esa es la gran tensión que tenemos y eso tiene que ver con la forma en que está organizado el universo normativo en Colombia. Nosotros no somos autoridad para proferir actos administrativos, proferimos decisiones y estas no son de carácter irrevocable, permanente, perpetuo, sino que siempre pueden ser sometidas a revisión, no hay un carácter de cosa juzgada, siempre podrá revisarse, incluso si a bien lo tiene, puede el investigador buscar otro comité, cerrando el ciclo debidamente con el comité que inicialmente estaba conociendo del proyecto, puede hacerlo, pero no puede pretender que aquí le generen un tribunal de primera, segunda, tercera instancia, pues porque no al caso. Entonces hay unas decisiones alrededor de todo esto, hay unas decisiones técnicas, por ejemplo, los investigadores deben en sus equipos de investigación tener un manual del investigador con funciones específicas. Eso hace parte de una normativa y hay que tomar unas decisiones al respecto. Pueden existir eventualmente sentencias condenatorias de alguna persona o de alguna entidad que por su quehacer científico generó un daño que la sociedad no estaba obligada a soportar por haber incurrido en una violación antijurídica del ordenamiento jurídico. Y ya expliqué el tema de normatividad que es alusivo a lo de la norma. La tipología de las normas son generales, especiales, completas, incompletas, legítimas, ilegítimas, válidas o no válidas, vigentes, no vigentes, eficaces e ineficaces. Una norma general tiene que ver, por ejemplo, con la de los derechos humanos, de que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, y la protección de los intereses morales y materiales, lo que se conoce como derechos de autor. Y una norma ya muy especial podría ser justamente la red que regula los biobancos en materia de investigación científica. Es una particularidad muy específica, el tema de biobancos y muestras biológicas, y esa es una norma especial. Hay normas que son completas, donde hay un supuesto de hecho, es decir, esto puede pasar, pero además del supuesto de hecho, trae la consecuencia o sanción jurídica. Entonces, si usted tiene un deber de hacer esto y no lo hace, incurrirá en tal pena o sanción. Esa es una norma completa, por lo general las tenemos es en el Código Penal. Entonces, desde la perspectiva de un fraude en investigación, que son delitos contra la fe pública y la integridad pública, se dice incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y multa quien publique total o parcialmente sin autorización previa expresa del titular del derecho una obra inédita de carácter científico, en fin, tiene que ver, por ejemplo, con el plagio. Entonces, si bien un comité de ética no es el que impone esta sanción, dentro del ordenamiento jurídico, como la Constitución política dice que todo ciudadano está obligado a colaborar con la administración de justicia y entre ellos un mandato que trae el Código Penal y de Procedimiento Penal es que quien entre en conocimiento de la comisión de un delito está obligado a poner en conocimiento a la autoridad respectiva para que adelante las investigaciones. Si un par, un colega, un investigador, el coordinador de un grupo de investigación, en el comité de ética en investigación, en la editorial de una revista, se dan cuenta de que hubo una violación a los derechos de autor,
o una falseación ideológica o material de un documento derivado de la investigación científica, ellos pueden activar eso y ya será entonces, en esa complejidad del ordenamiento jurídico, el sistema penal quien se encargue de hacer el debido proceso y terminar con las sanciones a que haya lugar. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará lugar, bueno, en la resolución 2378, que es de buenas prácticas, hay unos mandatos normativos de cómo deben operar comités de ética, de cómo deben operar investigadores, monitores, financiadores en la investigación con medicamentos. Si alguno de estos actores con esa carga de deberes incurre en el incumplimiento de alguna de esas preceptivas, esa es una norma incompleta, dice, se le impondrán las sanciones del artículo 577 de la ley 9 del 79. Eso se llama, es una norma incompleta y remisoria, lo remite a uno a otra norma diferente a la 2378. Y ahí hay amonestaciones, hay multas, hay incluso cierre de establecimientos y demás. Cuando hablamos de universo normativo y sus dimensiones, no creamos que el universo normativo es solamente la norma de derecho, una norma prescriptiva, prohibitiva, facultativa, sino que el universo normativo nos pone a pensar a manera de una abstracción de todas aquellas dimensiones que tienen marcos regulatorios que pretenden regular la vida humana. Aquí me faltó una, que sería la dimensión religiosa. La religión también tiene una preceptiva, una normativa para los seres humanos. En ética en la investigación, pues es más de carácter laico, pero siendo de carácter laico no deja por fuera la parte filosófica de la dimensión moral normativa. También está la dimensión jurídica, que es el derecho, cuyas normas son producidas por autoridades competentes, legitimadas y legítimas supuestamente para producir esas normas de derecho. Están las normas que hacen parte de la dimensión técnica, cuando, por ejemplo, un investigador tiene un protocolo y una metodología en la que tiene que utilizar un equipo X para medir y tratar. Incluso el manual de funcionamiento de ese equipo X que le va a ayudar a que los datos sean válidos, esa es una norma técnica. Siga esta norma de cómo poner a funcionar ese microscopio electrónico, cómo poner a funcionar ese fragmentador de partículas, cómo poner a funcionar, esa es una norma técnica, pero que tiene relevancia en la ética de la investigación. Y hay otras normas técnicas en el mundo del derecho que pretenden sobre todo regular procesos, procedimientos, funciones, servicios para que las cosas operen debidamente. Y existe una dimensión social o convencional. Ustedes habrán escuchado en el pasado de los manuales de urbanidad, cómo debe portarse la gente de manera tal que sea grata la convivencia con ella. Entonces, mal habría yo en venir a una invitación de estas, quizás pues en otros escenarios no sea mal visto, pero en tres puntadas, en bermudas muy floridas, no sé, quizás si estuviésemos en la costa o en la playa, pero hay normas mínimas de etiqueta, de convivencia para compartir la mesa, para compartir escenarios académicos, para compartir incluso el andén, la vía, y esas normas de convivencia ciudadana o sociales son instrumentos muy preciosos que algunos los llevan innatos, otros los estudian como normas de protocolo, y que cuando alguien se sale de allí, entonces va a tener la sanción social. Hay una sanción social por quien no cumple esas normas sociales o convencionales. Y en la ética de la investigación veremos que también aparece esto. El universo normativo, entonces, es una abstracción. ¿Eso dónde está? ¿Cómo se coge? A ver, yo veo cómo le hago una decisión quirúrgica a la dimensión técnica o a la dimensión... No, eso son constructos
de la capacidad de abstracción del ser humano para crear sistemas conceptuales que sí tienen efectos en la vida cotidiana. El derecho está en todas partes, decían en los estudios de conciencia jurídica. El derecho está en la puerta de entrada a una institución prestadora de servicios de salud. Ahí está el derecho. El derecho está en la formulación o no de una prescripción médica. El derecho está cruzando un semáforo peatonal. Ahí está el derecho y ahí está la norma. Entonces, pero la norma como categoría conceptual es muy metafísica y sin embargo hace presencia en nuestra vida cotidianamente. Entonces, ese universo normativo tiene esa pretensión de dar cuenta de esos marcos regulatorios prescriptivos o descriptivos de las conductas humanas o de hechos de la naturaleza, directa o indirecta repercusión en la vida humana, de sociorrelación y en la biosfera. Y hablo de prescriptivos porque son órdenes o mandatos y tienen una consecuencia, una sanción. Pero también los hay de carácter descriptivos que ayudan como a prevenir, que ayudan a orientar. Por ejemplo, en la resolución 8430 es de carácter descriptivo. Es de carácter descriptivo la enunciación de los riesgos, mínimo, mayor al mínimo o sin riesgo. Eso es una descripción. De hecho, no están taxativamente señalados, sino son a guisa de ejemplos algunos casos de cuándo es de riesgo mínimo o sin riesgo. Esas son normas descriptivas. No sé qué acá. Bueno, esta. Ya ustedes están muy avanzados en conocer qué es la ética o la bioética en la investigación. Voy a pasar un poco más de largo aquí. Voy a centrarme en las dimensiones entonces normativas. ¿Cuáles son las dimensiones normativas en la investigación científica para José Pablo Velázquez? Esto difícilmente no lo encontré explícitamente en ningún texto de ética o bioética en la investigación científica, sino es un ejercicio de asociación de mi formación jurídica y ética frente al reto que me pusieron para esta charla. Entonces, a mi juicio, son la dimensión moral, jurídica, técnica y convencional. Hay un objeto muy claro que es regular la práctica de la investigación científica con miras, y esa es la parte teleológica o finalista. ¿Para qué se regula la investigación científica? De alguna manera, para evitar la arbitrariedad, que ya en la conferencia pasada la profesora nos dio una clase extraordinaria de los vejámenes que se han cometido a nombre de la ciencia. Eso realmente no es ciencia, la ciencia sin ética no es ciencia. Entonces la teleología es la protección de los derechos humanos, de la dignidad de la persona humana, pero también en estos momentos incluso de los animales no humanos, de la bioética, de la biosfera, perdón. Y los destinatarios son agentes que van desde los estados, las organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que hacen investigación, las empresas público-privadas, mixtas como quieran, los comités de ética, los comités de bioética, los investigadores en sentido estricto y hasta los mismos sujetos participantes. Todos ellos son destinatarios de estos marcos normativos. El no cumplir con estos marcos normativos generan unas consecuencias biopsicosociales, espirituales, económicas, jurídicas, que pueden ser positivas o negativas. Yo no hablo de consecuencias. Quien acate, las consecuencias pueden eventualmente, y se espera que sean muy positivas. Quien no acate estos marcos normativos nos llevarán a un escenario de una afectación biológica, psicológica, social. Por ejemplo, los sujetos participantes, cuando un investigador, sin respetar ciertos procesos, ciertas preceptivas de cómo cuidar la integridad de su sujeto participante, por ejemplo, no lo retira de una investigación a sabiendas de que han emergido eventos adversos que le están afectando su salud y está poniendo en riesgo la vida. Pero no, es que hay que mirar esto hasta el último instante a ver qué es lo que pasa con esa molécula. Entonces, el no acatar la preceptiva puede llegar a generar grandes consecuencias multidimensionales. Todas esas marcos normativos en general tienen como unos puntos de encuentro, esos marcos normativos internacionales y los que se han venido desarrollando nacionalmente. Tienen que ver sobre la justificación y validez de la investigación. Y aquí no estamos hablando solamente desde una perspectiva
y es un tema que es muy rudo de tratar al interior de la comunidad académica nuestra, pero es que no es solamente un asunto de una ética por la ética como una formalidad, sino también reconocer que hay unos aspectos metodológicos que tienen injerencia en la ética de la investigación, y eso implica una mirada muy holística, muy integral de la problemática de la ética en la investigación. La obligatoriedad de la evaluación ética y científica, el reconocimiento y respeto por los derechos humanos, la biodiversidad y el ambiente, beneficios y riesgos de la investigación, criterios de selección de los sujetos participantes, gestión de la información, archivo, custodia, confidencialidad, los conflictos de intereses y su tratamiento, la forma en que se hace el manejo de datos y resultados, buscando la veracidad en la gestión del dato, la confiabilidad del mismo. Incluso también el tema de la publicación, divulgación de resultados. Todo el tema ya muy específico de los ensayos clínicos y las buenas prácticas clínicas en ese escenario especial de la biomedicina. Los ensayos clínicos de terapias celulares y génicas como un límite muy fuerte que se ha venido poniendo porque si bien tenemos un universo de posibilidades después del estudio del genoma humano, no todo lo que se puede, se debe llevar a la práctica o a la ejecución. En temas, por ejemplo, de clonación, hay unas restricciones muy fuertes. La integridad de la investigación científica como un llamado de etiqueta para los investigadores. Oigan, sean correctos, sean honestos, ciñanse a una preceptiva que evite la falsificación, la falsedad, la adulteración, el autoplagio, etcétera, etcétera. La investigación científica y el uso del saber científico deben respetar los derechos humanos y la dignidad de los seres humanos, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la luz de la Declaración Universal sobre el genoma humano y los derechos humanos. Es decir, hoy la investigación científica se tiene que hacer sí o sí con enfoque de derechos humanos, no exclusivamente, y entendiendo ya el marco de los derechos también, desde unas miradas mucho más visionarias, con la ampliación a derechos de otras especies vivas. Me parece muy bonita y ojalá ustedes consulten la declaración de Budapest sobre ciencia y usos de la ciencia. Eso es una declaración extraordinaria. La Declaración Universal de Bioética también reafirma esa necesidad de que la investigación científica se haga con base en el reconocimiento de los derechos humanos, las libertades fundamentales, pero aquí también señala la importancia de la investigación para cuidar el planeta, la biosfera. Aquí existe dentro de la dimensión normativa moral de la investigación en la ciencia todas estas normativas. Estos son puros marcos normativos que han ido evolucionando, que unos han conversado con otros, en algunos quizás se apartan y desarrollan las cosas de forma diferentes, pero son referentes muy significativos. El reporte de Belmont que hace que ingrese el tema de los principios con mucha potencia. La declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y sus 9 revisiones, con el problema que se le endilga a esta, sobre todo el tema del doble estándar para el uso de placebos, en unos países sí y en otros no, y ese tipo de cosas como que generan problemas de ética normativa, por ejemplo. La Declaración Universal de Bioética de la UNESCO, porque todos los principios allí no son mirados separadamente, sino que son interdependientes, y la investigación científica tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la protección de los pueblos, a las comunidades vulnerables, etc. Y una invitación muy especial, si bien es institucional, no deja de ser un código moral muy bonito. Tuve la suerte de participar en la corredacción del mismo, y es el Código de Ética en Investigación de la Universidad de Antioquia. Y aquí hay asuntos que nuestra comunidad académica debe reflexionar muy fuertemente. La letra está muy pequeña, pero palabras más, palabras menos, hay un punto donde invitan a que las personas se abstengan de figurar, por ejemplo, como autores de publicaciones de las cuales, o de estudios de los cuales no tomaron parte, porque hay unas prácticas inveteradas contrarias a la ética de la investigación, en la que tú me llevas, yo te llevo. Y eso quizás aquí no lo denuncia. Hay un silencio tácito, porque como eso tiene que ver con el taxímetro de los puntos,
hagámonos pasitos, pero hay mucha gente que no participa de una investigación, pero soy del grupo de investigación y mi amigo hizo la investigación, me llevó como autor de una publicación y viceversa. Esas cosas hay que revisarlas al interior. Entre otros llamamientos muy interesantes que hace ese código moral. La esencia del comportamiento moral del investigador, más allá de los protocolos orientados a velar por los principios, implica dar cuenta del valor social de la investigación, la calidad técnico-científica, el balance costo-riesgo-beneficio de la investigación y conlleva también asumir la responsabilidad por todo el proceso y los resultados de la investigación. Esto hace parte de la política de ética de la investigación, bioética e integridad que promulgó Colciencias en el año 2018. La dimensión jurídica en Colombia de la investigación científica la represento a través de algo que dentro del positivismo jurídico se denomina la pirámide de Kelsen, la pirámide jurídica de Kelsen, en la que se considera que existe una plenitud normativa del ordenamiento jurídico con unas normas ordenadas y unas normas infraordenadas donde las inferiores deben estar en coherencia con las que le siguen. Entonces, no puede haber una sentencia judicial que vaya en contravía de normas jurídicas de superior jerarquía. Y en materia de ética de la investigación científica, tenemos que reconocer que muchos de estos asuntos están de alguna forma recogidos a través de las cartas, los pactos de derechos humanos, que estos son insumos morales que ayudan a que esos entren vía tratados al país, bloque de constitucionalidad, y la constitución política la tenemos como norma de normas que tiene un desarrollo frente a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y a partir de allí ya hay unas leyes como las leyes estatutarias, las leyes ordinarias. Acá es interesante reconocer, por ejemplo, el tema de la ley de biobancos que salió hace poco. Están los códigos deontológicos en general. Está la ley 9 del 79 que está muy vigente, por decir algo. Decretos, resoluciones, y en la Universidad de Antioquia nuestras resoluciones. Y hay unos actos jurídicos entre particulares que ya les he mencionado, por ejemplo, los actos que devienen de una sentencia judicial, porque, por ejemplo, un investigador, si considera que su derecho a la libre investigación está siendo afectado por un comité de ética, puede interponer una acción de tutela. Y el juez constitucional de tutela podría evaluar el caso y decir, realmente le asiste la razón al tutelante y le están violando o no. No le están violando el derecho porque hay otros factores para decir que no es la cosa así. Entonces, hay sentencias que pueden llegar a vincular el escenario de la ética a la investigación. Me gusta mucho este artículo que elaboró una colega nuestra, la profesora Mónica María Lopera, sobre una revisión comentada de la legislación colombiana en la ética. Y hace una revisión muy sistemática, meticulosa, desde la Constitución hasta decretos, leyes, y se da cuenta primero de los grandes vacíos y rezagos normativos que tiene Colombia, regulando diferentes aspectos en los que la investigación científica está incursionando. Y en ese sentido también cuestiona que tenemos un país donde ha predominado las preceptivas y las normativas centradas en la investigación biomédica, donde, por ejemplo, el escenario de la salud pública no tiene los desarrollos necesarios, pese a la importancia, relevancia que tiene la investigación en salud pública para la comunidad, para el país. Entonces es interesante ese artículo. Ya les mencioné que existen manuales técnicos con normas técnicas en investigación científica, por ejemplo, la política de ética de investigación, bioética e integridad científica es una de ellas. Por ejemplo, la resolución 730 de 2020 que dice cómo se podía llevar en ese momento ensayos clínicos para probar vacunas en el escenario de la pandemia con unas evaluaciones de protocolos diferentes a las que se hace en tiempos de mayor normalidad. Está, por ejemplo, el manual para el funcionamiento de los comités de ética o bioética de la Universidad de Antioquia, y aquí, por ejemplo, en la Facultad Nacional de Salud Pública existe también un manual operativo con unas directrices técnicas muy concretas. La dimensión normativa convencional o social es aquella que propende porque tengamos un
un buen vivir entre colegas investigadores o entre agentes de la investigación, que sea grata la convivencia, que investigar y el relacionamiento de investigadores entre sí nos demande unas conductas adecuadas o apropiadas. Entonces, la doctrina escribe artículos alrededor de eso diciendo cuáles son las características del buen investigador. Hay un ejercicio allí de moralización, pero tiene que ver con esos valores que la sociedad espera encontrar en un investigador. Y una de ellas es que se pueda confiar en ese investigador, la honestidad, la humildad científica, la imparcialidad por lo menos desde lo que más se pueda, porque hoy se cuestiona mucho de que haya neutralidad en la investigación, pero hay unos asuntos que invitan a que los que ejercen la actividad investigativa tengan un traje de etiqueta en sus conductas como investigadores, relacionándose con otros investigadores, relacionándose con comités de ética en investigación, relacionándose con medios de publicación. Entonces, este artículo de la ética en la investigación de Ojeda, de Quintero, de Machado, es muy bonito, pero tiene esos elementos moralizadores muy tesos. Hay unas reglas y consejos, esto sale de Elsevier, unas reglas y consejos para ser un investigador de éxito, y también es esa etiqueta, esa gala. Incluso dan pautas de estilo en la escritura, evitando florituras en la escritura y buscar mucha claridad, con precisión, entre otras. Está el código de las sociedades científicas también profieren códigos de etiqueta o de buenas convencionales para las buenas prácticas de integridad científica. Uno de ellos, por ejemplo, es del Consejo de... Es un consejo, no sé, es español, que tiene un código de buenas prácticas científicas, y allí están los valores y las virtudes que se esperan de un investigador científico. Eso hace parte de esa dimensión convencional o social. Ya en esta última diapositiva, pues me detengo a decirle que este tema de la normativa es muy complejo, muy complejo. Voy a decir algo, y siempre lo he sostenido en los escenarios donde he participado. Actualmente, como en el pasado, y nuevamente volví al Comité Central de Ética en Investigación en calidad de abogado, pero desde siempre yo he dicho, ¿cómo es posible que un profesor de pregrado o posgrado oriente un trabajo de grado, una monografía, una tesis, o como lo quieran denominar, una investigación, sin tener unos basamentos, una fundamentación básica en ética de la investigación? Todo profesor al que se le asignen, esa es, y yo no soy autoridad legítima, soy un doctrinante, un teórico que quiero, y siempre he insistido mucho en eso. Todo profesor o profesora a la que se le asigne o al que se le asigne la tutoría de un trabajo de investigación de un estudiante debe no decir que sí, sino certificar una formación mínima, básica en cuestiones de ética en la investigación. Eso nos ayudaría a acrecentar la masa crítica de la cultura de la ética en la investigación en la universidad, y nos evitaríamos muchos problemas de comunicación que tenemos entre colegas y con los comités de ética en investigación, no solo de esta facultad, sino de la universidad. Porque entenderíamos de mejor manera la complejidad de lo que es investigar, de investigar en comunidades y generar expectativas en las comunidades con el potencial de daño que pueda tener una investigación allí. Entonces, existen muchos problemas alrededor de la norma. Puede que muchos de nosotros conozcamos, yo no digo que yo me las sé todas, esto es tan extenso que no las conozco todas, pero sí me doy a la tarea de estudiar cuando surge un problema o una situación particular de la ética de la investigación que amerita un estudio normativo. Entonces, algunos problemas normativos son la falta de desarrollo del sentido y alcance del derecho humano a la ciencia. Ya se viene trabajando en eso. Aquí hay un policy brief que se produjo en la UNESCO y dice cuál es o pretende decir cuál es el sentido y alcance del derecho a la ciencia, y lo relaciona con el derecho a la ciencia en la sociedad, por la paz, por la cultura, por varios asuntos. La juridización o judicialización de la ética en la investigación científica. No desdeñamos la presencia del derecho en el escenario dialógico de la ética.
pero no queremos que los comités de ética y la ética en la investigación se conviertan en un escenario hiperformalista del derecho, positivista del derecho. Entonces ahí hay unas tensiones fuertes. Existe normativa profusa, difusa y confusa. Hay una polución normativa nacional, internacional, que aunque hay veces tratan de armonizarlas, no siempre se tiene como unidad de sentido. Entonces, eso genera problemas de desarrollos jurídicos al interior de los países que buscan desarrollar esto. Dilemas entre el derecho a la ciencia y sus beneficios, aplicaciones que puede exigir un investigador versus la prohibición de ciertos desarrollos científicos por razones de protección social. No todo lo que se puede hacer se debe permitir hacer, incluso utilizando principios como la prevención o la precaución en temas de investigación. Existen en Colombia vacíos y rezagos normativos. La profesora Mónica Medina nos da pues una muy interesante visión de esto, pero también en los estudios diagnósticos de las mesas de trabajo, incluso la profesora Mónica hizo parte de ellas, varios profesores de la Universidad de Antioquia acompañaron la formulación de la política, de la ética, bioética e integridad científica. Se dejaban allí explícitos esos vacíos y rezagos normativos en Colombia. Hay rezago normativo, por ejemplo, frente a nuevas situaciones como la inteligencia artificial en la producción científica. Pero no es para punibilizar la inteligencia artificial. No se hubiesen desarrollado muchas de las vacunas que en el momento de la COVID se dieron como solución para hacerle frente a la misma si no hubiéramos tenido el apoyo de la inteligencia artificial. Pero también, ¿qué tanto es producto de la labor del investigador o qué tanto es producto de una máquina programada con algoritmos para que aporte las cosas y yo me la abrogo como mía o viceversa, o no se le reconozca? En fin, ahí hay unos asuntos muy fuertes con la inteligencia artificial en la producción científica. La regularización de la integridad científica en Colombia. Aquí no tenemos buenas prácticas de integridad científica, un código deontológico para los investigadores del orden nacional. Existen tensiones derivadas de la interpretación, integración y aplicación de la norma, y eso lo vemos a diario en los comités de ética. Un investigador dice que la norma dice que es así de esta forma, el comité morigera la situación y dice que es de otra, que se entiende de otra manera, y eso genera conflictos. La anomia, aquí todavía llegan solicitando que se les avale un proyecto de investigación que ya fue ejecutado extemporáneamente, porque no acataron la norma fundamental de la ética en la investigación institucionalizada, que no se puede empezar un proyecto de investigación sin haber pasado por una evaluación previa ante un comité de ética. Y esto es una forma, es decir, la anomia es que yo sé que existe la norma, pero yo me busco un esguince para no cumplirla. Y eso puede ser también incluso con la administración de recursos de financiamiento de la investigación. Me sobró una plática aquí y yo había declarado que era para esto, pero la voy a poner por allí y veo cómo la justifico. Esas son formas anómicas de no observar la normativa. Y todo esto genera consecuencias biopsicosociales, jurídicas, patrimoniales por desconocimiento y falta de acatabilidad de la normativa en la investigación. Me gustaría mucho que estudiaran este artículo sobre problemáticas bioéticas y biojurídicas asociadas a proyectos de investigación, un estudio muy interesante, un estudio de caso sistemático efectuado por unos bioeticistas y que dan cuenta de los principales errores por no reconocer o aplicar algunos aspectos normativos en la investigación científica. Y esto da lugar incluso a gran vulnerabilidad para demandas civiles o de responsabilidad a las instituciones que fungen como responsables de esos grupos de investigación y demás. Sin perjuicio, por ejemplo, de la afectación que pueden tener los sujetos participantes. En conclusión, existen un universo normativo con dimensiones morales, con dimensiones jurídicas, técnicas y con una dimensión social o convencional que pretende regular la ética en la investigación. Este universo normativo es dinámico, se está recreando autopoiéticamente permanentemente. Las normas del pasado
que fueron quizás muy vigentes y válidas en el pasado, puede que hoy ya no tengan ese carácter de vigencia porque sobrevienen nuevos hechos, nuevas circunstancias y demás. Pero tener un piso normativo es muy importante para poder los investigadores orientar su práctica investigativa de forma adecuada, correcta, hacer el bien haciendo las cosas correctas. Los comités de ética para tomar decisiones razonadas, razonables, y en general para la sociedad, porque eso es una garantía de seguridad para la sociedad, y esto contribuye de una manera ostensible al desarrollo de la ciencia y de la humanidad y del buen vivir, acuñando un término más latinoamericano. Muchas gracias. Las inquietudes que quisieran plantear en este espacio. Entonces, la abrimos. ¿Quién tiene deseos de empezar? Adelante. ¿Quieres que te pase el micrófono? Pero es para que escuchen los compañeros que están en línea. Sí, señor. Buenos días, Fray Alberto Mosquera, integrante del Comité de Ética. Bueno, escuché muy atentamente la presentación, pues virtual y ahorita presencial, y el profe decía pues que el Comité de Ética no genera actos administrativos como tal, ¿cierto? Hay unos entes reguladores para eso, pero hay toda una normatividad que de alguna manera le podría dar como esa capacidad, ¿cierto? De generar actos administrativos, digamos, vinculantes, ¿cierto? Digamos, de una manera más vinculante, que es lo que se hace. Inclusive hay muchos comités de ética, tribunales de diferentes matices, pero siempre hay como muchos vacíos que usted lo dejaba conocer pues en la presentación. Hay vacíos en esto, hay vacíos inclusive en la normatividad, pero hay mucha normatividad para regularlo. La pregunta o la reflexión o de alguna manera de todo el conocimiento que ya ha obtenido y ha investigado el tema, que de alguna manera pues también lo ha compartido en muchos espacios, ¿crees que se puede, digamos, tener un comité de ética o se puede construir a nivel de Estado que sea, que genere esos actos administrativos, o cómo se podría como lograr eso, ¿cierto? Que sea un ente como por decir una inspección, ¿cierto? O alguno de estos espacios del Estado donde se hacen actos administrativos vinculantes y lo que ahí se toma es lo que de alguna manera es una decisión, digamos, fuerte o vinculante que hay que hacerla, y no esa anomia, ¿cierto? Que se genera mucho en estos espacios, que de alguna manera pues se pueden tomar decisiones, y ya no me alargo más, se pueden tomar decisiones, pero la gente busca la manera de salirse por la tangente y no hay ninguna penalidad o de alguna manera una decisión que le acarree pues como actos fuertes. Básicamente es eso. No sé si es clara la reflexión o la pregunta. Gracias, Fred. Profe, y ahí de pronto, si se podría referir al Consejo Nacional de Bioética. Sí, ¿listo? Muchas gracias. Querido Freddy, compartimos escenario en el Comité de Ética de esta facultad y fue muy bonita esa experiencia. Freddy, mira, por ejemplo, cuando tú dices que las decisiones no son actos administrativos, sino decisiones éticas en investigación, de un comité de ética en investigación no son vinculantes, eso no es tan categórico, son vinculantes. De hecho, aquí en la universidad, el que no le aprueben un comité de ética, esa investigación no va. Y tiene esas consecuencias. No va, no está financiada, y si la hace por cuenta y riesgo, e incluso puede incurrir en un proceso disciplinario como servidor público. Estoy hablando en este escenario acá. Ese es el tema de la juridización de la ética en la investigación, donde muchos dirían, no, es que los comités de ética, entonces, así como funciona la salud es un bien público y es un derecho fundamental, y la prestación de los servicios de salud es potestad del Estado.
pero puede delegar en particulares para que eso acaezca. Por eso tenemos comités de ética independientes en el tema de la investigación. Entonces se puede decir la investigación es un bien público también. Y pueden existir comités independientes, comités del sector público, pero lo que producen no son necesariamente actos administrativos. Entonces, no podemos entender que un médico o un comité de ética hospitalaria, cuando decide si autoriza un trasplante de órganos para un paciente en espera o no, está produciendo un acto administrativo. Eso sería llevar la juridización de todas las instancias del Estado. Aquí tenemos que esto es vinculante, que si tú te vas a estudiar la teoría de lo que es el acto administrativo y lo que es la autoridad administrativa con potestad para producir actos administrativos, los comités de ética dentro de esos desarrollos de los requisitos que se piden para que sean, no estamos aún ahí, no estamos aún, hay quienes lo reclaman. Y eso tiene que ver con la eficacia de lo que producen los comités de ética y bioética. Existe a nivel nacional centralizado, pero con solo funciones consultivas, el Consejo Nacional de Bioética, que fue creado en 2010 y que hasta hace muy poco empezó a entrar a funcionar. Y allí se pueden ventilar asuntos de conflictividad de la ética en la investigación, pero las decisiones que ellos toman no son decisiones necesariamente vinculantes porque son consultivos. Entonces, el quid del asunto es que dentro de la institucionalidad de la ética en la investigación, si bien los comités de ética no están revestidos de una autoridad ejecutiva con la potestad de producir actos administrativos que puedan dar lugar incluso a la aplicación del Código Contencioso Administrativo en sentido duro, existe una normativa que dice que el funcionamiento de estos comités, sus decisiones son vinculantes para los investigadores. Son vinculantes. No sé, no podría decirte otra cosa. Siempre está el escenario posible de la juridización y que haya una ley, que se cree una ley en la que nos deleguen esa competencia y eso termine siendo entonces más un escenario jurídico que nada. Eso está la posibilidad latente, pero hasta el momento no es así. Listo. Primero vamos con la línea y luego. Bueno, buenas gracias, gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. Con el respecto al uso de las técnicas de inteligencia artificial para proyectos de investigación que implican el uso de técnicas computacionales y la ciencia de datos abiertos a partir de conjuntos de datos de acceso libre, es necesario la aprobación de un comité de ética, aun si los datos no pertenecen a la institución y que no implican ningún riesgo. ¿Qué recomienda desde su perspectiva, teniendo en cuenta que mencionó el rezago de la normativa en este aspecto? Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Primero, tengo que reconocer con humildad intelectual que no he estudiado a fondo esa situación. Apenas el primer país que ha dado un paso adelante pretendiendo regular la inteligencia artificial en el escenario científico y de la producción y desarrollo de tecnología ha sido China, y lo hizo apenas como en julio de este año, junio, y son unas pautas allí orientadoras que es interesante. Apenas se están sentando los dueños de como los denomina Javier Echeverría Esponda, los señores del aire, los dueños de todas estas grandes plataformas tecnológicas que se prevalen de la inteligencia artificial, están buscando sentarse con los gobiernos para ver cómo regulan el tema de la inteligencia artificial. No obstante, a pesar de que la inteligencia artificial tiene una gran capacidad de manejo de bancos de datos, eso es lo que le vienen cuestionando permanentemente a esa inteligencia artificial. ¿De quién son los datos que están administrando? Esos son datos producidos y de autoría de seres humanos que han trabajado mucho en esos asuntos, pero que en esa megaminería que maneja estas inteligencias artificiales, eso puede diluirse y desconocer y violar esos derechos de autor. Por eso se está pidiendo mucho que exista una trazabilidad
de las fuentes de las que está saliendo la información de esas inteligencias artificiales para mirar de dónde es que ella se está prevaliendo para emitir, no sé si se denominarían conceptos, para las respuestas que le da a los usuarios que le programan para que aborden un problema. Entonces se busca es que en esas respuestas se hagan explícitas las fuentes de las que ella se prevalió. Y esa es una forma ética de empezar a reconocer derechos de autor. Ahí hace poco una comunidad de literatos está demandando a la inteligencia artificial, creo que es a ChatGPT, sobre todo el que escribió Game of Thrones y hay otros, porque consideran que hay una producción literaria de esas inteligencias artificiales utilizando figuras muy parecidas. Creo que Mario Mendoza, incluso un escritor latinoamericano, también denunció que en una de las obras él se veía leyéndose a sí mismo. Entonces, eso hay que mirarlo con mucho nivel de detalle y es exigirle al investigador, usted de qué manera está garantizando el uso de esa minería de datos vía inteligencia artificial, que se está respetando derechos de autor de otras fuentes. ¿De qué manera se está programando el algoritmo para que le devuelva a usted esa información? Pero en Colombia hay que trabajar sobre esa regulación. Pregunta por el riesgo. No sé si usted se quisiera, ¿es posible pensar en investigación sin riesgo, particularmente con datos, entre comillas, abiertos? Profesora Mónica conoce mi tesis. Para mí no existe investigación sin riesgo. No existe. Eso es una falacia de la resolución 8430. Toda actividad humana, incluso ir al sanitario, hacer lo más básico como es miccionar o defecar, tiene un riesgo. Hacer investigación incluso solo con material teórico, solo por el hecho de garantizar derechos de autor, ya tienen un riesgo. Entonces, si yo invisibilizo esto, si no tengo en cuenta la debida referenciación, si omito autores, prevaliéndome de una inteligencia artificial que me da datos, porque yo irresponsablemente la programo así, porque también hay una responsabilidad de quien programa la respuesta a la inteligencia artificial. Entonces, allí sí hay un riesgo, y no es un sin riesgo, sino un riesgo mínimo que se debe elucidar. Y decir que quizás por fallas en la programación de los algoritmos y demás, es posible que eventualmente exista una afectación a derechos de autor. Entonces, para mí no hay investigación sin riesgo, podría haber un riesgo mínimo y habría entonces que tener ese ejercicio reflexivo, ético, moral, de concienciación de dónde estaría ese riesgo. Luis. Gracias. Profesor, muchas gracias por la charla. Esto es como manera de reflexión. Nuestro país, Colombia, siempre tiene como esa situación de que no hay dinero para la ciencia. Creo que por ahí está ya, a mis ciencias no le van a destinar mucho presupuesto, sabiendo que ese era como el banderín de este nuevo gobierno. Eso lo deja a uno como impactado. Y yo creo que usted ahí mostró al final la lista de esos inconvenientes que tenemos como nación, pero ante la situación de que no hay dinero para investigación y muchos académicos se acomodan, mira, tú me haces esto, yo incluso con el sistema político. Pero ¿usted sí cree que de pronto nosotros salgamos como nación de ese subdesarrollo científico? Porque por lo menos Norteamérica, con el tema de la ciencia, donde se comete un error ético, lo llevan a juicio. Allá en el Capitolio en Washington, por ejemplo, Senado, Cámara, cogen al paredón, cogieron a Mark Zuckerberg y todo el mundo pasa por el paredón. Bueno, aclare la situación. ¿Usted cree que si nosotros aquí en Colombia sí saldremos de ese subdesarrollo científico y se hagan unas buenas prácticas éticas? A mí por lo menos yo sometí un artículo y me lo rechazaron. Dijeron que el artículo era una porquería. Yo quedé como en shock. Era algo que estábamos haciendo aquí en Colombia y para Colombia no los aceptaron en otro país. No, su artículo es muy bueno, pero lo aceptamos de esta manera. Y la persona estaba trabajando en la misma institución donde sometimos y nos lo rechazaron porque era algo para una situación de salud pública aquí en Colombia.
Entonces aquí en Colombia hay una situación es que, no, porque es que yo trabajo esto, tú no puedes figurar, yo te daño el camino a ti. Y esas son una de las malas prácticas que tiene esta nación. Las nuevas generaciones, al menos yo me desmotivo para seguir en un camino académico, doctorado, postdoctorado. A mí eso ya, o sea, yo me desmotivo más, no tanto por la falta de oportunidades, porque uno como latinoamericano, uno busca dónde meterse y salir adelante, pero más que todo por las malas prácticas. Entonces, ¿usted cree que eso sí va a mejorar en los próximos años? Gracias. Esa es una pregunta compleja por la multiplicidad de preguntas que están allí. Bueno, estamos hablando de epistemicidio, de violencia epistémica o injusticia epistémica cuando te rechazaron el artículo. Y eso tiene que ver justamente con esas luchas que tenemos desde las epistemologías del sur frente a los epicentros hegemónicos de la ciencia, porque invisibilizan los productos científicos que se generan en estos países en vías de desarrollo, desestimando su idoneidad, su validez, su peso y rigurosidad. Entonces, esa es una lucha que tenemos como naciones que históricamente hemos sido marginadas, pero cada vez también hemos tenido y avanzado en capacidades para ir posicionando y mostrando las investigaciones y cambiando el chip. Es un trabajo de biopolítica muy teso a nivel global, pero hay que seguir trabajando y eso nos debe animar. Muchos investigadores entonces nuestros están animando a escribir en inglés, buscando publicar allí. Pero ese es un ejemplo muy puntual, lo de ese rechazo de ese artículo. Cuando tú me dices si Colombia va a ser viable en la parte de desarrollo de científicos, siempre todas las misiones de sabios que hemos tenido, como creo, yo he estudiado dos de los productos que traen las misiones de sabios, siempre aluden a que los recursos que se destinan en Colombia para la investigación siguen siendo insuficientes, insuficientes. Es que es como el 0.0 algo%, no sé, es muy poco. En otros países destinan entre el 1 y el 4% a investigación. Entonces eso es muy cierto y repercute, y es uno de los problemas que no puse allí, pero repercute en la financiación de comités de ética en investigación, porque aquí trabajamos con las uñas, entonces es difícil. Si para los investigadores que hay más recursos es difícil, para los comités de ética en investigación ni se diga, pero estamos haciéndole frente a la situación. Ahora, con la otra pregunta de, ¿qué otra pregunta estaba ahí soslayada? Lo del rechazo, lo de la falta de recursos y lo de... exacto. Entonces, lo que está señalando, por ejemplo, en otros países, pero por los desarrollos normativos particulares de cada país, a los comités de ética en investigación les asignan la tarea de conocer y llevar hasta últimas instancias casos que atentan contra la integridad en la investigación. Entonces, los mismos comités de ética en investigación científica en algunos países, si se enteran de que hubo un fraude, tienen todo un debido proceso y ese comité hace la investigación, recaba las pruebas y emite una decisión con carácter de acto administrativo sancionatorio. Aquí eso se diluye. Entonces nosotros nos toca hacer un efecto de remisión y mandamos a la comisión, a la unidad de asuntos disciplinarios, o yo no sé cómo se llama ahora, y ellos tendrán entonces que asumir esa labor. Pero en otros países sí lo asumen ellos. Por eso te digo que aquí en Colombia el tema de integridad científica todavía adolece de muchos desarrollos normativos, procesales, procedimentales. Es verdad,
Es verdad, y no quiero hacer una oda de los esfuerzos supererogatorios que hacen los investigadores nuestros. Ni quiero decir que no trabajemos con las uñas. Siempre hay que denunciar la injusticia epistémica, hay que denunciarla. Sin embargo, vemos que nuestros investigadores tienen esa resiliencia y esa capacidad de adaptación y en medio de las limitaciones hacen grandes cosas y lo hacen con ética, que es uno de los grandes llamados que se quieren hacer desde este escenario. Son las 9:45. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy agradeciéndole al profesor José Pablo por su disertación, la reflexión a la que nos invita, a los participantes también por estar aquí en este escenario. Invitarlos a que consulten la página del Comité de Ética e Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública. No solamente aquí se los comparte Angie, que es la asistente del Comité de Ética de la Investigación de nuestra facultad, no solamente, pues, hombre, para que identifiquen cuál es la misión del comité, qué es lo que estamos haciendo, sino también para que nos hagan seguimiento. Recuerden que el Comité de Ética de Investigación de esta facultad digamos, fue creado, es una instancia de esta facultad, no es algo apendicular, sino que es una instancia de la facultad. Ustedes nos pueden hacer seguimiento. Allí publicamos las actas del comité por lo menos del año 2022 y del 2023. También pues están para que ustedes, como les digo, nos hagan seguimiento. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima sesión. Todavía no tenemos claridad si vamos a tener cuál es el tema de la próxima sesión. Probablemente tiene que ver con, voy a llamarlo así, ética ambiental, pero estamos pendientes de definir el expositor. Y voy a hacer un planteamiento aquí que se me acaba de ocurrir, y es, vamos a ver si de pronto las asistencias a estas sesiones del Comité de Ética en apoyo con la unidad de extensión o con la formación continua, que hoy se llama formación a través de la vida, puede certificar que las personas que participen acá tienen unas horas, digamos, de formación en ética de la investigación, un poco siguiendo pues lo que nos propone el profesor José Pablo, de que cualquier persona que vaya a hacer un acompañamiento a un trabajo de investigación, a un trabajo de grado, a una tesis, pues tenga una formación básica, y creo que estos espacios lo podrían permitir. Entonces vamos a hacer esa averiguación. De todas maneras, las conferencias van a quedar registradas, también las diapositivas que nos comparten los compañeros, para que ustedes también las puedan revisar o para que los profesores las utilicen también en clase y las dialoguen con sus estudiantes, las reflexionen, bueno, cumpliendo pues también nuestra misión pedagógica. Muchísimas gracias por la participación. Espero verlos aquí en un mes. Hasta luego.